El Amazonas, con su caudal imponente y su selva infinita, siempre ha sido un territorio de secretos profundos, pero lo que yacía bajo sus aguas supera cualquier expectativa. Investigaciones recientes usando tecnologías de sonar, LIDAR y exploración subacuática revelaron estructuras antiguas sumergidas en varios tramos del río. No se trataba solo de troncos o restos de vegetación, los patrones que emergían del fondo mostraban formas geométricas deliberadas, alineamientos que sugerían asentamientos humanos organizados y caminos antiguos que habían sido tragados por el río hace siglos. Suscríbete para explorar los secretos que el Amazonas guarda bajo sus aguas y descubrir cómo vivieron sus antiguos habitantes. Estas estructuras subacuáticas se encuentran principalmente en áreas donde los meandros del río han cambiado su curso a lo largo de milenios. Algunos investigadores creen que el río, al expandirse o cambiar de cauce, sepultó pueblos enteros, preservando en el barro y la arcilla una especie de cápsula del tiempo que podría revelar cómo vivían civilizaciones precolombinas más complejas de lo que se pensaba. Las imágenes obtenidas muestran plataformas elevadas, zonas que podrían haber sido plazas ceremoniales y sistemas de canales, diseñados para manejar inundaciones estacionales y facilitar el transporte por el agua. Los hallazgos subrayan algo que ha comenzado a cambiar la percepción de la arqueología amazónica. El Amazonas no era un desierto verde aislado, sino un espacio donde grandes sociedades podían desarrollarse, cultivar alimentos y organizar ciudades complejas. Evidencias recientes de terra preta, suelos artificialmente enriquecidos, muestran que los habitantes lograban mantener cultivos intensivos y sostenibles, permitiendo que asentamientos relativamente densos prosperaran en medio de la selva. Las estructuras bajo el río parecen estar directamente relacionadas con estas zonas de tierra fértil, lo que indica planificación urbana y conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica. Lo más sorprendente es que algunos de los restos parecen ser centros ceremoniales y estructuras rituales, plataformas circulares, alineaciones con estrellas y formas geométricas específicas sugieren que la cultura que las construyó no solo estaba preocupada por la supervivencia, sino también por cosmovisión, astronomía y espiritualidad. Los arqueólogos subrayan que estas evidencias podrían cambiar la manera en que entendemos las sociedades amazónicas. No eran únicamente cazadores y recolectores dispersos, sino comunidades organizadas con conocimientos avanzados. Además de las plataformas y caminos, se encontraron artefactos sumergidos como cerámica, herramientas de piedra y restos de madera tallada, preservados por las condiciones anaeróbicas del lecho del río. Algunos de estos objetos presentan patrones geométricos que no se habían visto en otras partes de Sudamérica, lo que indica una cultura local con desarrollo artístico propio y posiblemente influencias de comunidades lejanas, a través de rutas fluviales que aún no comprendemos del todo. El hallazgo ha obligado a reconsiderar la cronología de ocupación de la región amazónica. Mientras antes se pensaba que las grandes sociedades florecieron en Sudamérica principalmente en zonas como los Andes o la cuenca del Titicaca, ahora hay indicios de que el Amazonas pudo albergar asentamientos importantes miles de años antes. Los canales y caminos sumergidos, algunos de varios kilómetros, muestran planificación urbana que solo puede explicarse por poblaciones relativamente densas, capaces de coordinar obras colectivas y gestionar recursos a gran escala. Lo que se ve bajo el río también tiene implicaciones ecológicas y ambientales. El diseño de canales y plataformas indica un entendimiento profundo de las inundaciones, corrientes y ciclos del río. Estas estructuras no solo eran habitacionales o ceremoniales, sino funcionales. Ayudaban a controlar el agua, evitar la erosión y permitir la navegación, demostrando que los antiguos habitantes habían logrado un equilibrio sostenible con un entorno tan desafiante como la selva amazónica. Entre los hallazgos más fascinantes están los caminos elevados de piedra y madera, que conectan varias plataformas sumergidas. Algunos recorridos parecen alinearse con ciertos puntos astronómicos como solsticios o eclipses, sugiriendo que los constructores combinaban ingeniería con conocimientos astronómicos. Esto abre la posibilidad de que las comunidades amazónicas tuvieran una comprensión sofisticada del tiempo y de los ciclos naturales, mucho más avanzada de lo que se pensaba. Además, ciertos sectores muestran estructuras que podrían haber sido áreas de almacenamiento o espacios públicos, con indicios de técnicas de construcción que evitaban inundaciones durante temporadas de crecida. La combinación de arte, planificación urbana y manejo del agua indica que estamos frente a sociedades altamente organizadas, con tradiciones culturales sólidas y estrategias adaptativas a largo plazo.
Algunos arqueólogos señalan que estos hallazgos podrían reescribir la historia de Sudamérica, al revelar que la Amazonía fue un escenario de desarrollo humano complejo, comparable a otras regiones reconocidas por grandes civilizaciones. Las evidencias subacuáticas muestran que la densidad poblacional y la organización social pudieron haber sido mucho mayores de lo que se asumía, cuestionando la idea de que la selva siempre fue un territorio disperso y poco habitado. Cada nueva exploración subacuática refuerza esta teoría. Los patrones encontrados no son aleatorios, sino parte de un entramado urbano deliberado, con conexiones entre plataformas, caminos y canales. La magnitud del hallazgo sugiere que la región podría haber sostenido comunidades enteras con estructuras políticas, sociales y económicas complejas, completamente desconocidas hasta ahora. Lo que yace bajo el Amazonas no es solo un conjunto de restos sumergidos, sino un legado que desafía nuestro entendimiento del continente. Cada plataforma, cada canal y cada artefacto habla de culturas que supieron adaptarse, innovar y prosperar en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Lo que se ha descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. El río todavía guarda secretos capaces de reescribir la historia de Sudamérica. El río Amazonas, imponente y cambiante, no solo oculta estructuras antiguas, es también un archivo natural de ecosistemas y ciclos de vida que han desaparecido hace siglos. Bajo su superficie, los restos de asentamientos están rodeados por capas de sedimento que registran inundaciones, corrientes y modificaciones del cauce del río. Estas capas no solo preservan ruinas, sino también restos de flora y fauna que permiten reconstruir cómo la vida se organizaba alrededor de las comunidades sumergidas. Comenta qué te sorprende más: ¿los canales sumergidos, las embarcaciones o los misterios que aún no podemos explicar? Entre los hallazgos más fascinantes se encuentran canales menores, algunos apenas perceptibles, que podrían haber funcionado como sistemas de irrigación o transporte de pequeños botes. Estos canales no solo conectaban espacios, sino que modificaban la dinámica del agua, protegiendo cultivos y viviendas de crecidas repentinas. Cada curva y bifurcación del canal refleja la necesidad de adaptarse a un río imprevisible, mostrando un conocimiento práctico del ambiente que va más allá de la mera construcción. El barro del fondo del río ha conservado semillas, raíces y restos vegetales que permiten deducir qué plantas cultivaban o recolectaban los habitantes. Sorprendentemente, algunas especies no son nativas de la región según los mapas botánicos actuales, lo que sugiere que estas sociedades intercambiaban recursos con otras regiones y tenían conocimientos de agricultura avanzada, incluyendo la selección y el almacenamiento de semillas. Los microfósiles de insectos y animales pequeños también revelan cómo se aprovechaba la fauna local para alimentación y herramientas, sin depender exclusivamente de la caza mayor. Entre los restos se observan estructuras parcialmente erosionadas que podrían haber servido como zonas de trabajo, depósitos de alimentos o áreas de procesamiento de pescado. Su preservación depende del barro y la falta de oxígeno, lo que permite estudiar técnicas antiguas de conservación y almacenamiento. Algunos arqueólogos sugieren que estos métodos eran anticipos de sistemas de ingeniería hídrica adaptados para sobrevivir temporadas de inundaciones extremas, algo que ningún asentamiento moderno podría replicar sin tecnología avanzada. Otro aspecto que no se tocó en la primera sección es la interacción con la fauna local. Los antiguos habitantes del Amazonas debieron convivir con animales peligrosos, inundaciones y cambios estacionales del ecosistema. Restos de alimentos y análisis isotópicos muestran que se aprovechaban peces, moluscos y aves acuáticas, mientras que algunas plataformas sumergidas parecen haber servido como puntos de observación y caza, integrando el comportamiento animal en la vida cotidiana. Las excavaciones subacuáticas también han permitido descubrir pequeñas cámaras o recintos donde los habitantes pudieron almacenar objetos de valor o practicar rituales relacionados con el agua y los ciclos del río. Su ubicación estratégica, cerca de curvas o zonas de marea variable, sugiere un entendimiento profundo de cómo el río podía afectar la seguridad y preservación de estos espacios. La orientación de estos recintos, además, podría reflejar creencias espirituales vinculadas con el agua, una dimensión cultural que complementa la vida material de la comunidad. Un hallazgo inesperado fue la presencia de restos de embarcaciones primitivas, hechas con troncos huecos y tallados de manera ingeniosa para flotar en corrientes fuertes. Esto confirma que los habitantes del Amazonas no solo se adaptaban a las inundaciones, sino que dominaban la navegación, usando el río como vía principal de transporte, comercio y comunicación entre distintos asentamientos.
Algunos patrones de desgaste en las embarcaciones sugieren viajes largos y rutas planificadas que conectaban zonas de alimentación, trabajo y ceremonial. La investigación también ha comenzado a revelar patrones de consumo y preparación de alimentos. Los análisis químicos de restos orgánicos indican técnicas de fermentación, almacenamiento y cocción de productos del río y la selva. Esto muestra un entendimiento avanzado de nutrición y conservación, adaptado a un entorno donde la abundancia de recursos cambia de forma drástica según la temporada. La relación entre la dieta, los canales y los depósitos subacuáticos evidencia una interdependencia compleja entre el ser humano y el ecosistema. A diferencia de la primera sección, aquí nos centramos en la dinámica ambiental del río y sus efectos sobre la población. Los hallazgos muestran cómo el agua podía tanto destruir como preservar y cómo los antiguos habitantes aprendieron a predecir inundaciones, desvíos y cambios de cauce, integrando la naturaleza en su vida cotidiana. Los patrones sedimentarios también indican eventos extremos, como lluvias torrenciales o sequías prolongadas, y cómo estas comunidades se adaptaban usando plataformas elevadas y caminos alternativos. Otro punto clave es que estas ruinas subacuáticas podrían revelar interacciones con culturas vecinas. Restos de cerámica con estilos distintos, objetos decorativos y materiales importados sugieren comercio y comunicación a larga distancia, algo que no se había evidenciado con claridad en la región. Esto transforma la idea de que la Amazonía era aislada y nos obliga a considerar que existía una red compleja de intercambio cultural y económico. Un hallazgo particularmente intrigante son pequeños sistemas de filtrado y almacenamiento de agua, construidos para aprovechar la crecida del río y asegurar reservas durante la temporada seca. Estos sistemas no solo demuestran ingeniería, sino también previsión ecológica y conocimiento del comportamiento del río, permitiendo que las comunidades sobrevivieran en un entorno donde el agua podía ser tanto recurso como amenaza. Además, algunas estructuras subacuáticas muestran indicios de adaptación a cambios ambientales repentinos, como corrientes más rápidas o aumento de sedimentación. Plataformas reforzadas y depósitos elevados indican que los habitantes se anticipaban a estas fluctuaciones, lo que sugiere una comprensión profunda de ciclos naturales y riesgo ambiental, algo que pocos asentamientos contemporáneos podrían igualar sin tecnología moderna. Mientras los sedimentos se retiran y los patrones subacuáticos se hacen visibles, queda claro que el Amazonas no es solo un río. Es un archivo vivo que conserva historias de adaptación, ingenio y supervivencia. Cada canal, plataforma o semilla enterrada narra un capítulo del pasado humano y natural, ofreciendo pistas sobre cómo la vida pudo prosperar en condiciones extremas. La magnitud y el detalle de estos hallazgos permiten imaginar un paisaje sumergido lleno de estrategias, conocimientos y rituales que aún esperan ser comprendidos, dejando un misterio fascinante que desafía nuestra percepción de la historia y la civilización en Sudamérica. Comparte este video con alguien fascinado por los enigmas del río Amazonas y no olvides suscribirte para ver lo que aún yace oculto bajo sus aguas.